Hola amigos, mucho gusto, soy David Saavedra y hoy quiero invitarlos a conocer parte de la historia de algo tan maravilloso y tan bonito que es la danza. Así que a continuación quiero presentarles épocas históricas de la danza. Épocas históricas de la danza. Entre ellas encontramos varias épocas. Iniciaremos entonces con la prehistoria. Desde la prehistoria el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse corporalmente, con movimientos que expresan sentimientos y estados de ánimo. La danza tenía un componente ritual celebrada en ceremonias de fecundidad, caza o guerra, o diversas índoles religiosas, donde la propia respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera cadencia a la danza. Las pinturas rupestres encontradas en España y en Francia, con una antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. A continuación, un fragmento de un video de donde se encuentran una danza hacia el fuego. Antigua Roma. En los primeros tiempos ningún ciudadano romano se dignaba a tomar parte más que en las danzas sagradas, estando consideradas las demás como un embellecimiento. La Molis vino más tarde a autorizar que a los bailarines se les honrara como a héroes. Pilado y Batilo, bailarines mímicos, llegaron a influir en los negocios de la República. Por lo que hace a Roma, Rómulo inventó la primera danza guerrera y Numa fundó el colegio de salianos de salir bailar, que ejecutaban una especie de danza pírrica con armas en torno del altar de Marte. A continuación un fragmento de Danzas en Roma. La danza pírrica. El pírrico o danza pírrica es la danza de guerra griega más antigua. Los bailarines bailaban portando las armaduras de guerra, un escudo, una lanza y un casco. Tenían connotaciones de ceremonias, festividades y funerales. Danza entre romanos. Bajo la monarquía del siglo VIII y al siglo VI a.C., Roma estaba denominada por los estrucos y se estrujeron la mayoría de los ritmos religiosos, danzas cuyo sentido original se habían perdido. Los autores latinos no describían las antiguas costumbres como danzas celebradas en otoño de una manera inferior, para en primavera celebrarlas de una manera más brillante en honor a su dios Marte. Su danza era un tripodium, danza de 3 tiempos, la cual se cantaba y golpeaba su escudo con sus armas. Antigua Grecia. Grecia fue el primer lugar donde la danza fue considerada como un arte. Los primeros vestigios provienen de los cultos a Dionisio, ditirambos, mientras que fue en las tragedias principales, las de Esquilo, donde se desarrolló como técnica en los movimientos rítmicos del coro. En el octavo libro de la Odisea vemos que los feacios obsequiaron ya que aquellos remotos tiempos al hijo de Laertes recién llegado a la corte de Alcinoo con un baile ejecutando por tropas de jóvenes al son de la armoniosa lira de Démoco. Hazapico fue la danza de la Asociación de Carniceros de Constantinopla durante el periodo bizantino, aunque luego de la connotación como maquerálicos carnicero, la danza se realiza con las manos en los hombros de los compañeros, los bailarines improvisan el orden de las variaciones comunicándose con palmadas en los hombros. A continuación, un fragmento de lo que es la danza Hazapico. Edad Media. La danza interpretada en la Edad Media se valía de voces y una gran variedad de instrumentos. En las interpretaciones escuchadas durante esta época era posible escuchar arpas, flautas, trompetas y una gran gama de instrumentos de percusión.
Todos estos instrumentos juntos creaban gran variedad y espontaneidad. En la Edad Media, la danza se consideraba como una parte muy importante de la cultura, pero a pesar de todo esto, mucha gente, como los emperadores, se opuso a esta expresión cultural. A pesar de que hubo gran cantidad de oposiciones, la gente continuaba participando la danza porque no estaba de acuerdo con las prohibiciones. Oposiciones de la danza media. La actitud de la Iglesia para con la danza desde el siglo V y durante el resto de la Edad Media se mantuvo indecisa, pues dependiendo de la danza que fuera interpretada, la Iglesia la apoyaba o la rechazaba, pero en la gran mayoría de los casos la danza era rechazada por la Iglesia por tener contenido sexual. Otro opositor fue Carlos Magno, el emperador. Al principio del siglo IX, Carlos Magno prohibió la danza, pero a pesar de la gran autoridad de dicho emperador, la ley dictada no fuera respetada. La danza continuó como parte de los ritos religiosos en los pueblos europeos, aunque camuflados con nuevos nombres y nuevos propósitos. Además, Carlos Magno no solo prohibió la danza, sino que también impuso reglas que prohibían el estudio y el conocimiento, y por esto mismo la Edad Media fue considerada como una época de oscuridad y la gente solo debía dedicarse a adorar a Dios y a estudiar. Clasificación de la danza media. Una de ellas, las danzas religiosas. Siguiendo las tradiciones bíblicas, la iglesia cristiana primitiva permitió que las danzas entraran en sus ritos. La idea principal de estos ritos musicales era rendirle homenaje a Dios con cantos y bailes. Las otras danzas es las danzas sociales. Hacían la mitad de la Edad Media, la danza ya no solo era de carácter religioso, también empezó a ser conocida como un medio de diversión social. Avanzando de ciudad en ciudad, la gente exhibía sus representaciones en plazas y castillos, bien lo podían hacer solos o en compañía de poetas. Danzas de la Edad Media. Entre ellas tenemos danza macabra. Fue la danza con la cual se inauguró el baile de la iglesia. El término macabro pasó por una gran variedad de interpretaciones. Según una derivada de árabe significa cementerio, según otra derivadas en inglés significa romper, y muchas más interpretaciones en varios idiomas. La danza sí quiere decir muerte. Esta es interpretada por un esqueleto que ejecuta pasos de una danza auténtica, y ya que esta es una danza religiosa, lo que da a entender es que se debe huir de ella, huir de la muerte, mas no interpretar sufrimiento o cosa sádica, como fue interpretada en muchos casos. Otra danza es la estampida. Se caracteriza por ser ejecutada por notas improvisadas de cualquier instrumento musical y porque no tenían voces. Los bailarines golpeaban fuertemente al piso marcando un tiempo de ritmos rápidos. Y una última es las caracolas. Es una danza de origen romano. Se representó por primera vez en Nápoles en la corte de Carlos de Anjou. Un solista entonaba la estrofa y el coro ejecutando un par de estribillos acompañados por el sonido de un golpe de las palmas o un golpe de tambor. Una de sus características más importantes era que destacar la voz de quien la interpretaba. A continuación, un fragmento de cada danza de las que se mencionó anteriormente. Danza en el Renacimiento. Las danzas renacentistas pertenecen al amplio grupo de danzas históricas. Durante el Renacimiento, en las cortes italianas se desarrolló una forma de danza buscada que incluía reglas a seguir y un cierto estudio de pasos y movimientos. De hecho, el baile fue considerado una forma real de educación. La danza de los nobles se deriva directamente de los pueblos, pero se transformó según las reglas del cortesano perfecto, la compostura, la actitud noble, las convenciones sociales de la caballerosidad y la gallardía. Durante el periodo del Renacimiento hubo una distinción entre danzas campestres y danzas cortesanas. Las danzas de la corte requerían que los bailarines estuvieran entrenados y que a menudo fueran exhibidos y entretenidos, mientras que cualquier persona podía intentar bailes en el campo. Cualidades de un bailarín renacentista. Primero, medida, o sea, capacidad de medir el tiempo. Memoria, o capacidad para recordar lo aprendido. Partir del suelo, es decir, saber medir la distancia y el espacio para danzar. Aire, que es el modo de presentación en escena. Movimiento corporal, demostrado en el modo perfecto de danzar.
Danzas reconocidas en el Renacimiento. Entre ellas tenemos la pavana, baile grupal solemne. Su movimiento provino de la ciudad de Padua. Esta danza lenta, majestuosa, sirvió de introducción a la suite orquestal alemana. La otra danza es la gallarda, que va seguidamente de la pavana. Se interpreta después de la pavana. Era una danza rápida de compás ternario. Su coreografía se caracteriza por los saltos y movimientos enérgicos de las piernas. Tiene un ritmo frenético, teniendo en cuenta que los trajes eran incómodos. Las damas con corsés muy apretados bajo unos trajes de tejido muy pesados llenos de adornos y pedrería y completos poco cómodos, así como también lo eran los vestidos masculinos. A continuación, un fragmento de lo que es la danza pavana y gallarda. Danzas en el barroco. Danzas barrocas en el arte coreográfico cultivado durante el periodo histórico conocido como barroco, aproximadamente entre 1600 y 1750, estrechamente ligada a la música barroca tanto por cronología como por estilo. La danza barroca evolucionó en el marco del ballet cortesano, la tragedia musical o la ópera ballet, llamada en su época la ballet dansée. Se ciñó al gusto de los investigadores y los historiadores de la danza, que rehabilitaron un arte y un estilo de danza en el ballet clásico y romántico habían simplificado. Sus orígenes se hallan en Francia. Fue el rey Luis XIV quien en 1661 fundó la Real Academia de Danza Francesa en París, con el objetivo de innovar y enseñar las técnicas de danzas tradicionales. Características de las danzas barrocas. Entre ellas tenemos la música. La música que se solía emplear para la danza barroca se compuso a petición de los monarcas. Se resaltan las suites, las sonatas y los conciertos. Los atuendos. Los disfraces de hombres solían incluir frondosas pelucas blancas o grises cuando se buscaban comunicar gallardía. Pasos. Se solía seguir las estructuras del teatro tradicional con un inicio, nudo y desenlace. En virtud de esta distribución de tiempos se preparaban los pasos. Estos solían ser cortos, finos, guiándose por el bajo continuo. Se intentó emular la delicadeza del ballet clásico, aunque ésta solía perderse debido a los pesados vestidos que utilizaban las mujeres. Y mensaje, los mensajes solían ser principalmente trágicos, épicos y cómicos satíricos. Podían estar exponiendo un mensaje de felicitación y algarabía por alguna victoria bélica del país, o bien se podía estar haciendo una burla al enemigo. Danzas barrocas. Entre ellas tenemos la gavotte. Es una danza folclórica originaria de Francia que en sus orígenes se bailaba en coro. Se convirtió a finales del siglo XVI en una danza cortesana y hasta el siglo XVIII fue la base para muchas piezas instrumentales. La otra danza, la bourrée, es un tipo de baile tradicional muy extendido por ciertas partes de Occitania, principalmente en el Macizo Central, hasta regiones más septentrionales como el Morbihan o departamentos meridionales como Ariège. Y una última es el minuet o minueto. Es una antigua danza tradicional de la música barroca originaria de la región francesa de Pout, que alcanzó su desarrollo entre 1679 y 1750. Fue introducida en el nombre del minuet en la corte francesa por Jean-Baptiste Lucy en 1673, que la incluyó en sus óperas y a partir de ese momento formó parte de óperas y ballet. A continuación, lo que es la danza gavotte. Danzas en el romanticismo. La danza romántica recuperó el gusto por los bailes populares, las danzas folclóricas, muchas de las cuales sacó del olvido. Surgió el clásico vestuario del ballet, el tutú. Apareció por primera vez el ballet de las monjas y Robert Le Diable en 1831 de Jacob Meyerbeer. Se empezó a componer música puramente para ballet, destacando Coppelia 1860 de León Delibes. Mari Taglioni comenzó el camino hacia lo que hoy se conoce como la zapatilla de punta. Este comenzó
con costuras gruesas y luego se desarrolló hasta llegar a lo que hoy conocemos como la zapatilla de punta, que ha tenido una evolución y un desarrollo inigualable partiendo de análisis anatómicos y del desarrollo de la técnica y metodologías para el dominio de este elemento único de la danza clásica. Tipos de danzas románticas. La polka es una danza y música de origen bohemio, difundidas en el siglo XIX por toda Europa y América, que se baila por parejas. Está en compás de dos cuartos moderadamente rápido y tiene un carácter alegre y popular. El vals es un baile de salón de origen austriaco que se realiza por parejas con movimientos giratorios. Surgió en el siglo XVIII y se popularizó en el siglo XIX, gracias sobre todo al vals baníes. En la danza que ha gozado la mayor aceptación a lo largo del tiempo son los bailes del salón. Y la mazurca es un baile polaco que se popularizó por toda Europa en la época romántica. Es una danza galante de compás temario que se ejecuta por parejas, en las que las mujeres eligen a sus acompañantes. Chopin compuso 55 mazurcas para piano. A continuación, un fragmento de cada una de las danzas mencionadas anteriormente. Edad contemporánea. La danza contemporánea surge como una reacción a las formas clásicas y probablemente como una necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo. Es una clase de danza que se le busca expresar una idea, un sentimiento, una emoción, pero mezclando movimientos corporales propios del siglo XX y siglo XXI. Se considera que fue Isadora Duncan la fundadora de este tipo de danza. Fue una bailarina y coreógrafa estadounidense que nació en 1877 y falleció en 1927. Era autodidacta y de forma espontánea comenzó a incorporar movimientos relacionados con el expresionismo a las técnicas del ballet clásico. En la danza contemporánea encontramos algunas técnicas, entre ellas la técnica Cunningham. Fue creada por un coreógrafo llamado Merce Cunningham. Él le dio a la danza un carácter independiente y autónomo en relación a la música. También le otorgó un significado nuevo al estilo del espacio durante la ejecución de una coreografía. Es una técnica que da protagonismo al movimiento y se basa en una combinación de una serie de secuencias aleatorias pero seleccionadas previamente. La técnica Graham fue desarrollada por Martha Graham. Se basa en los conceptos de contracción y relajación, realizando contracciones abdominales y pélvicas seguidas de relaciones. Todo ello coordinado con la respiración. La relación con el suelo también es de gran importancia en las coreografías de este estilo de danza contemporánea. La técnica Limón es una técnica creada por José Limón que le da énfasis a los principios orgánicos y físicos de caída y recuperación, de sucesión y suspensión. También otorga una especial relevancia a los movimientos que la respiración ejerce en el cuerpo, utilizando también el propio peso del bailarín. No es un sistema pautado como ocurre en la técnica Graham, ya que el estilo Limón no hay secuencias ni ejercicios definidos. A continuación, un fragmento de cada una de las técnicas mencionadas anteriormente. Y pues no siendo más, agradecerles por ver este pequeño video donde hubo una información importante de todos estos acontecimientos, o bueno, parte de los acontecimientos que se vivieron durante todo este tiempo en un arte tan maravilloso como es la danza. Agradecido con Dios y con ustedes. Mil y mil gracias.